Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Trajeron su Biblia? Bien altas las Biblias. Quiero ver los filisteos que tenemos adentro nuestro. Bien altas las Biblias para avergonzar a Satanás, levantando el alto la palabra de vida. Bien, es una alegría. Hace un tiempo que no estoy por aquí en los cultos por las responsabilidades ministeriales. Gracias, porque sé que en algunos momentos hubo avisos para orar por distintos viajes. El último viaje fue la celebración de los 25 años de Bolivia y pudimos participar junto con Dan de esa tremenda celebración. También otras responsabilidades. Pero esta época del año me permite más estar en las aulas, en las materias, como ahora en segundo año en 1 Corintios. Esos son los miembros de la iglesia de Corinto. Ellos saben por qué lo digo. Y muchos que están en tercero también lo entienden. Es una bendición. Y también poder compartir, aunque no muchas veces, pero algunos cuartos y el tiempo en el comedor. Mañana creo que estoy en uno de los cuartos, así que puedo disfrutar más personalmente de ustedes y ustedes conmigo y gozarnos en el Señor. Bueno, estamos ante el estudio de la Palabra de Dios. Hay una serie que se viene dando aquí en el Instituto Bíblico, en los cultos de los miércoles. Todavía Dios lo llama pecado, es la serie. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De uno que nadie tiene tantos problemas. Para decirlo así, todos nos metemos en problemas con causa de este pecado que nos asedia. ¿Están listos? Y lo voy a decir con temor y vamos a orar. Orgullo. Padre Dios, por tu palabra y tu espíritu, trae tu palabra a nuestra mente para que nuestra vida mejore bajo el dominio tuyo y la saturación bíblica y la plenitud de tu espíritu, para que el orgullo y este pecado que nos asedia constantemente, que fluye de nuestra carne, tenga el éxito de poder tuyo y la victoria, para ser transformados día a día a la imagen de Cristo, el ejemplo de humillación y obediencia. Pedimos esto conociendo tú conociendo cada uno de nuestros corazones, háblanos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tratar este tema es tratarlo porque está en la Biblia. Tratarlo este tema es porque también uno reconoce de la lucha y del laboratorio que es esta área. Hay algunas personalidades que en algunas personalidades sean extrovertidos o introvertidos, de una manera u otra florece en medio de las personalidades. Vamos a tomar primero el patrón bíblico para luego hablar de cómo Dios actúa ante el orgullo y también de tres efectos básicos que produce el orgullo. El ABC de Dios frente al orgullo y el ABC de los efectos del orgullo. Bueno, vayamos al patrón bíblico primero. Uno de parte de Dios en el Antiguo Testamento y otro de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué pone como parámetro Dios para luego analizar esos aspectos? El primero en Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 57. El patrón de Dios. ¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera Dios de su pueblo?
¿Qué espera Dios del creyente en Cristo Jesús individualmente? ¿Qué espera Dios del siervo de Dios que se entrega a la obediencia de su voluntad? ¿Qué espera? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es su patrón? Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo, y observen los nombres de Dios, definición aquí. Dijo el alto y sublime, posición de Dios. El alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. 3 nombres, el alto, sublime y el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es el patrón de Dios? Dice, por como yo soy, donde yo habito, y le atributo de él santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Patrón de Dios. Busca un humilde de espíritu. Y él dice que para vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Una actitud de un patrón de Dios en nuestro relacionamiento con él. El orgullo estorba y destruye ese patrón de Dios que quiere formar y marcar en nuestras vidas. La palabra del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 14 y el versículo 11. Dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Todos lo podemos leer bien fuerte, por favor. ¿Listos? Porque, vamos a empezar de nuevo. ¿Listos? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltece. Versus humillado. Una lucha, un combate. Y aquí está el patrón de Dios. El que se humilla, dicho por el Señor Jesucristo, será enaltecido. Hay palabras bíblicas que muestran lo que es este orgullo. Aquí es enaltecido. También las palabras usadas en la Biblia es altivos. Se habla de los altivos de ojos, de los altivos de corazón, de los soberbios o la soberbia, de la arrogancia, del corazón vanidoso, altanero, jactancias, y muchas veces de la jactancia de la boca. El corazón orgulloso se expresa con la lengua fantasiosa, se jacta. Estos son algunos de las palabras bíblicas que tratan sobre este hecho. Pero Dios lo llama pecado. Así que es Dios versus el orgullo del hombre, del Hijo de Dios, del siervo de Dios y del pueblo de Dios, porque a Israel lo trató como un pueblo rebelde, desobediente y orgulloso, envanecido en sus propias opiniones y entendimientos. Ahora, ¿cuál es el primer punto que dijimos? ABC de Dios frente al orgullo. Hay 3 aspectos del ABC de Dios frente al orgullo. A,
Dios aborrece el orgullo. B, Dios resiste a los soberbios, orgullosos. Dios resiste a los soberbios. C, Dios humillará a los altivos, orgullosos. Dios aborrece, Dios resiste y Dios humillará. ¿Cómo Dios ve y trata el orgullo? El ABC de Dios frente al orgullo. Vamos a verlos bíblicamente estos 3 puntos. En primer lugar, Dios aborrece el orgullo. Hay 3 veces que Dios declara que el orgullo, la jactancia, la soberbia, los altivos, Dios 3 veces declara que es abominación. Vamos a verlo y mucho está en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 6. Hay una lista ahí, en versículo 16 al 19. No vamos a tener tiempo para cubrir todo, lo que se podría, no todo, pero lo que se podía cubrir, pero lo voy a sintetizar algunos puntos para que quede claro los principios y luego aplicarlo a nuestra vida. Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice 6 cosas que dice aborrece Jehová el Señor. Aún 7 abomina su alma. Estoy leyendo de Proverbios 6, 16. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Discordia entre hermanos. Es el hacer. Ahora, lo primero que encabeza la lista dice los ojos altivos. Lo aborrece el Señor y son abominación. Dios no lo quiere, lo abomina. Los ojos altivos, el orgullo. Esa es la primera declaración que lo asocia con la abominación. Capítulo 8, la segunda. Aborrece y abomina Dios. 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué mal? La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco la soberbia. Lo aborrece. Proverbios 16, 5. Tercera expresión bíblica de aborrecer y abominaciones a Jehová, el orgullo. 16:5. Abominaciones a Jehová, todo que altivo de corazón. En el 6 es altivo de ojos, la mirada altiva, el corazón altivo. Todo es una actitud de soberbia y orgullo. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Por eso en tercer punto dice que Dios humillará. No lo dejará pasar por alto. Lo va a tratar. Dios aborrece el orgullo. Segundo, Dios resiste. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando hay esa gracia de Dios en la humildad, se destruye el orgullo y la soberbia. Quien pierde esa gracia es que pierde el corazón humilde y actúa con orgullo y con soberbia. Por eso el versículo 7 y 8 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos al Dios y Él se acercará a vosotros. El patrón de Dios, humillaos y en Él va a exaltar. Resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Primera Pedro capítulo 5. Primera Pedro capítulo 5. La invitación es para los jóvenes. Y aquí hay un punto interesante para la juventud. Porque el concepto escritural a veces de la juventud es la debilidad de la juventud en relación a su comportamiento. Dice Tito, enséñale a los jóvenes que sean prudentes. Y la palabra prudencia en las escrituras muchas veces está asociada a la lengua, al hablar, al opinar o a lo que hace muchas veces la juventud, nuestro espíritu joven, es juzgar y hablar imprudentemente por la boca. Y aquí hay un concepto en el versículo 5 de 1 Pedro 5. A los jóvenes igualmente está sujetos a los ancianos bajo autoridad, algo que uno lucha a veces en la juventud, el sometimiento a la autoridad, y todos sumisos unos a otros, conviviendo en el cuerpo de Cristo, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Comportamiento de Dios es que Dios resiste la soberbia, pero da gracia a los humildes. A, B, C de Dios frente al orgullo. C, Dios humillará. Salmo capítulo 18, versículo 27. Salmo 18, versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. No lo dejará pasar por alto. Dios lo va a tratar y dice que los humillará. Salmo 101. En el mismo concepto. Salmo 101. Miren el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Que mire esta frase. Aborrezco la obra de los que se desvían. ¿Cuál es una de las obras que se desvían? La segunda parte del versículo 5. Al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¡Wow! El ABC de Dios frente al orgullo. Todavía Dios lo llama pecado. Y a veces lo justificamos esto por la personalidad que tenemos, por la causa que nos produce esto, y culpamos al que trae algo contra nosotros que sea injusto o que sea la verdad que no queremos aceptar. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que va a promoverte. No te alabe tu propia boca, dice también la palabra de Dios. Bueno, a nivel de juventud tenemos una lucha con esto. Y una de las luchas es aceptar la verdad. Encerrado con esto es que nosotros nos irritamos
reaccionamos, no aceptamos muchas veces la verdad, muchas veces la verdad de Dios y la realidad. Toda verdad tiene fuente en Dios, no hay otra verdad que no es fuente en Dios. Y que nos llegue, la resistimos. Y creemos saber cómo es la verdad, pero es simplemente una declaración de nuestra mente, nuestra reacción, nuestra carne. Si alguien pone el dedo sobre la llaga nuestra con exhortación, muchas veces nos hace saltar y florece el orgullo que no quiere aceptar la verdad. Así está la recomendación en Proverbios a los hijos con respecto a los padres y con respecto al consejo y con respecto a la sabiduría. No la deseches, no la deseches. Adquiere sabiduría, ámala, busca la sabiduría. Y cuando llega la sabiduría la rechazamos porque creemos que sabemos lo que es verdad. Y lo único que hacemos es poner el orgullo a florecer. Ahora vamos a ver en la parte final, la segunda parte final, los efectos del orgullo. 3 efectos del orgullo. El primero, el orgullo causa vergüenza. En segundo lugar, el orgullo engendra contiendas. Y en tercer lugar, el orgullo trae destrucción. Vamos a citar una verdad y dar un ejemplo en cada uno de ellos para luego llegar rápidamente a la conclusión. El primero, el orgullo causa vergüenza. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, ¿qué viene también la qué? Deshonra. Paralelo a decir vergüenza. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Causa vergüenza, produce vergüenza. Un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan la experiencia de Moisés frente a el orgullo y la soberbia y los juicios apresurados que hablaron mal contra él y con soberbia Aarón y María? Allí está la historia de Números capítulo 12, solo la cito como ejemplo. Después, si quieren, amplíen eso para entender cómo fue el efecto. Y Dios trató eso, el orgullo, la soberbia, de criticar al líder que Dios había colocado en el pueblo, y hablaron con soberbia contra Moisés. Vino y María quedó allí con lepra 7 días, con vergüenza. Y aquí quiero que se entienda algo que muchas veces sucede. Cuando alguien es confrontado con una verdad frente al error o pecado o debilidad que tiene, o la imprudencia que cometió, y es confrontado con esto, y uno le pregunta, ¿por qué no viniste y me contaste lo que te pasó para poder ayudarte? ¿Por qué no buscaste consejo? Y hay una expresión muy común, ¿sabes cuál es? Me dio vergüenza. No sé si todas las veces es vergüenza. Quizás no entendiste. La vergüenza da la cara. Si uno está con vergüenza, da la cara. No es como en esta Argentina el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra para esconderse como para que nadie le vea. La vergüenza da la cara. El orgullo la esconde. Y muchas veces llamamos al orgullo vergüenza.
Sí, el orgullo produce vergüenza, pero lo que nos frena a confrontarnos con la verdad no es que tenemos vergüenza, es que tenemos orgullo de reconocer la verdad. El efecto del orgullo causa vergüenza, pero cuidado de no llamar vergüenza a lo que Dios llama orgullo. Segundo efecto, engendra contiendas, divisiones. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice? Contiendas, contienda. Más con los avisados, otra vez que está la sabiduría. Ante la vergüenza, el contraste es la sabiduría. Los que viven la vida conforme al corazón, a la mente de Dios. Sabiduría es ver las cosas del punto de vista de Dios, aferrarse a como Dios piensa, siente y desea que se haga. Cuando no está esta sabiduría, ¿qué dice este versículo? Muchos se engendra contienda. ¿Producto de qué? La soberbia. Y aquí quiero que paren un instante y recuerden algo. Estaba notando recién, porque me vino a la mente justo en el camino, pensando en este punto, las obras de la carne. Allí en Gálatas 5 se describen las obras de la carne. Miren que de las muchas obras de las carnes, ¿cuáles se citan? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Muchas de estas obras de la carne, ¿qué las produce? El orgullo. Y produce divisiones. Un papá le habla a su hijo y le muestra, su hijo no niñito, ya adolescente y tal vez joven, con ya carácter y personalidad y mentalidad, y lo confronta con la verdad. ¿Y qué pasa? No le gusta al hijo y reacciona. Viene el consejero con la palabra de Dios, viene el pastor, viene el maestro de escuela dominical, trae la verdad y ¿qué hace? Reacciona, no la quiere aceptar. Y enseguida se produce un malestar. Y una de las cosas de ese malestar enseguida es hablar alrededor, murmurar, criticar. Produce contiendas, divisiones. Y lo único que hizo el orgullo es activar las obras de la carne. Engendra contiendas. Si quieren, después vean en 2 Samuel capítulo 19 y 20 que hubo una discusión con respecto a David, y David tuvo que salir en medio de toda la influencia de su hijo Absalón, que dividió las opiniones del pueblo. Y aquella soberbia de Absalón produjo un conflicto en el pueblo y dividió al pueblo. Y Judá se enfrentó con Israel, y Israel se enfrentó con Judá. Produce contiendas. En tercer lugar, para terminar, trae destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Soberbia, altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento. Trae destrucción. ¿Se acuerdan de Faraón? Se endureció su corazón. No aceptó la propuesta que traían Moisés y Aarón. Y un día quitó, la actuación es así, quitó la paja para hacer los ladrillos, pero teniendo menos materia prima, por decirlo así, exigió la misma producción y los afligió. ¿Y qué trajo ahí? Mucha más presión y aflicción.
Pero ¿cómo terminó Faraón? Humillado, destruido y enterrado con su ejército en el Mar Rojo, porque Dios resiste a los soberbios. Dios va a traer su acción y va a humillar. Conclusión, final, preguntas. ¿Estás luchando con la autoridad de Dios? El alto, el sublime, el santo. ¿Y estás luchando con Él? ¿No es tu orgullo? El orgullo que derrumbó al ser creado por Dios, que se transformó en Satanás por la soberbia y que produjo la destrucción de este aspecto de lo sublime que es Dios. El pecado entró y una de las cosas que cuando entra el pecado es que no asume Adán su responsabilidad y culpa a la mujer. Y esto es cuando uno resiste, echa culpa en otros. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. La soberbia del hombre le abate. Cierro con el versículo 29 de Proverbios y 23. Capítulo 29, y versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Vayamos de esta manera al patrón de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo de la poderosa mano de Dios, que Él os exalte a tiempo. Para un alumno aquí del Instituto Bíblico, quizás puede haber algunos aspectos de orgullo, que es este. El orgullo de creerse muy justo o muy santo. El orgullo de creer que tiene la doctrina sana y correcta y en el altar de las doctrinas sacrifica el amor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice bien clarito, el conocimiento envanece, el amor edifica. Muchos ven que son exitosos y que tienen resultados. Y hacen de eso la jactancia, el orgullo con su lengua. Y hacen que la gloria no sea de Dios y se centre en él mismo, promoviendo hacia sí mismo. ¿Qué es un joven estudiante de aquí que puede tener orgullo de un espíritu independiente, de no entender que está bajo autoridad y que si no aprende esta lección, muchas veces va a fracasar en la Biblia? Queridos, no estoy aquí para ponerme en cátedra de santidad versus orgullo. Estoy hablando desde el laboratorio de mi vida espiritual frente a la verdad y el compromiso que tenemos. No dejemos de llamar pecado al orgullo y lo justifiquemos. Oremos. Padre y Dios, bendice tu palabra a cada corazón, aplícala en la manera que llega el día de hoy, porque tú sabes cada una de nuestras vidas en qué circunstancia está y podemos agradarte a ti con un corazón humilde y quebrantado donde derramas tu gracia. Prospera nuestra obediencia, esa virtud que es necesaria, obedecerte, y así estaremos protegidos de esta maldad del orgullo. Confiamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.